Oh Señor, Padre nuestro, cuán grande eres tú. Cuán grande es tu misericordia para con nosotros, tu pueblo. Señor, en este momento estamos aquí congregados con un corazón dispuesto a adorarte. Nos has hablado ya por medio de tu palabra y queremos, Señor, continuar exponiéndonos a ella. Señor, prepara nuestros corazones para que reciban tu palabra como tú lo has propuesto, como tú la has enviado, como no la has dejado en la Biblia. Oh Señor, envía tu Espíritu Santo para que podamos hoy ver más claramente al Señor Jesucristo y su obra por nosotros. Que podamos apreciar lo que tú has hecho por medio de Él para redimirnos del pecado y del infierno. Oh Señor, magnifica tu nombre en tu Hijo Jesucristo. Te pedimos también, Señor, para que tu palabra llegue a los corazones de aquellos que están muertos. Que tú hoy les des vida, vida espiritual. Abre sus ojos y sus oídos y enséñales de tu palabra al Señor Jesucristo. A los niños, Señor, que ellos puedan exponerse a tu palabra, entenderla y ver lo que tú pides de todos los hombres. Conviértelos a ellos en su niñez, Señor. Y todo esto sea para la honra y gloria de tu gran nombre. En el nombre de tu Hijo Jesucristo hemos orado. Amén. Podemos tomar asiento, hermanos. Abrimos nuestras Biblias. La epístola a los Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. La hermana Emilce les manda muchos saludos y desea que ustedes la tengan a ella constantemente en sus oraciones. Ahora al mediodía ella estará en su casa, entonces para que ustedes sepan. Empezamos a leer en el versículo 26, Hebreos 10, versículo 26. Dice así la palabra del Señor. Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene gran galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. La apostasía es algo verdaderamente terrible, como vimos la semana pasada. El Señor Jesús le llamó el pecado imperdonable, porque los fariseos, habiendo recibido la verdad que el Espíritu Santo les estaba revelando con respecto a la persona del Señor Jesús, decidieron rechazar esa verdad y achacarle el poder de Jesús a Satanás. El Señor Jesús les dijo:
todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. Así de grave es la apostasía. Para el apóstol Juan también, él le recordó a las iglesias en Asia que era un pecado de muerte, y por el cual, como vimos la semana pasada, él le pedía a las personas que no oraran por los que habían cometido tal pecado. Nuestro mismo autor deja claro lo grave de la apostasía, porque es imposible, leímos la semana pasada en Hebreos 6, que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. Es imposible, porque así de grave es la apostasía. Es cierto que hay muchísimas personas que pasan meses o años en la iglesia y después se van al mundo. Es cierto que hay muchos que afirman ser creyentes por un tiempo y luego se van. Pero la mayoría de ellos no entran dentro de ese pecado del que habla el autor a los Hebreos. Porque muchos de ellos nunca fueron expuestos al evangelio verdadero. Nunca fueron expuestos ni con profundidad ni con claridad a la palabra de Dios, y es por eso que se van, porque es lo mismo estar dentro de la iglesia que afuera en el mundo. Lo que hace de la apostasía algo tan terrible es que estas personas de las que habla el autor, como vimos la semana pasada, recibieron el conocimiento de la verdad de Jesucristo en el evangelio, y no superficialmente, sino con toda claridad y profundidad. Y habiendo recibido esa verdad, habiéndola entendido, decidieron entonces rechazarla y acusar así a Dios de mentiroso, deshonrar así al Señor Jesucristo y afrentar así también al Espíritu Santo. Recuerdo en el 2012 un pastor presbiteriano llamado Jason Stellman, pastor de una iglesia en los Estados Unidos, graduado del seminario Westminster en Estados Unidos, uno de los seminarios más prestigiosos en los Estados Unidos. Y él decidió públicamente en el 2012 renunciar a su ministerio. En su carta de renuncia a la iglesia presbiteriana en América escribió lo siguiente: yo no podía continuar en buena conciencia manteniendo mi voto de ordenación, que como ministro de la PCA, la Iglesia Presbiteriana de América, sinceramente aceptaba la confesión de Westminster y los catecismos como conteniendo el sistema de doctrina enseñado en la Sagrada Escritura. Más específicamente, yo no veo más las doctrinas reformadas de sola Escritura y sola fide como un reflejo fiel de la enseñanza bíblica, razón por la cual seré recibido en plena comunión con la Iglesia Católica en algún momento en los próximos meses. Es decir, después de haber sido enseñado por años el evangelio, después de haber sido enseñado la preciosa doctrina evangélica de la justificación solamente por la fe, y después de haber enseñado todo lo que había aprendido a una iglesia, este hombre decidió rechazar eso y abrazar a la Iglesia Católica Romana. Después de haber sido enseñado acerca de la exclusividad del sacrificio de Cristo para justificar y perfeccionar a su pueblo, ahora estaba abrazando la doctrina católica romana de la justificación por la fe más obras. Es de este pecado del que advirtió el autor a los Hebreos. Porque si ellos persistían dudando, si ellos persistían en esa decadencia espiritual, estaban en peligro de hacer exactamente lo mismo. Lo mismo que hicieron aquellos apóstatas que salieron de entre ellos. Y como lo hicieron hombres como Stellman muchísimos años después. Y el peligro era que volviendo al judaísmo y rechazando el evangelio, dice el autor, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio. Así de terrible la apostasía. Lo que estos hermanos debían tener muy presente era esto: horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Horrenda cosa es blasfemar a Dios y acusarlo de mentiroso.
Horrenda cosa es deshonrar al Señor Jesucristo. Y horrenda cosa será afrentar al Espíritu Santo en el día final. Lo único que puede esperar el que así haga es la condenación eterna en el infierno. Ahora, como dijimos la semana pasada, el propósito del autor de esa terrible advertencia para estos hermanos no era solo ponerlos a pensar, no era solo ponerlos a autoexaminarse de cómo andaban ellos ahora en ese momento en el que él está escribiendo. Su propósito principalmente era exhortarlos. Recuerden, en el versículo 19 el autor está empezando la parte aplicativa de su sermón, las exhortaciones a esta iglesia después de haberles predicado el evangelio. Y ahora en estos versículos su exhortación es a perseverar. El mandamiento que el autor quiere que estos hermanos entiendan va a ser a perseverar en la fe. En lugar de abandonarla como hicieron los apóstatas, lo que ellos deben hacer es perseverar en la fe. No dudar. Ahora, la pregunta que el autor nos trae aquí es, si esa es la exhortación, la pregunta que debemos hacernos del autor es, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo persevera el creyente en su vida cristiana? Y el autor nos provee la respuesta a esto en 2 puntos, que voy a tratar de exponerlos de la siguiente manera. Primero, el creyente persevera en su vida cristiana recordando el pasado. Y segundo, el creyente persevera en su vida cristiana respondiendo con fe en el presente. Y terminaremos al final con algunas aplicaciones para nuestra vida. Pero primero, ¿cómo persevera el creyente en su vida cristiana? Y el autor nos dice esto. El creyente persevera en la fe recordando su pasado. Versículos 32 al 34. Pero traed a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo. Y por otra llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Los recuerdos pueden servir pueden ser útiles o pueden ser desastrosos para la vida de una persona. Pueden servir de tropiezo para muchas personas. Muchas personas pasan sus vidas reprimidos, resentidos, enojados por cosas que recuerdan de su pasado. Pero los recuerdos también pueden ser útiles para la vida de muchas personas. Dios había hecho eso con Israel en el Antiguo Testamento. Una y otra vez le decía a Israel, recuerda tal cosa, recuerda lo que yo he hecho por ustedes, recuerda tal cosa. A Josué le dijo, por ejemplo, que una vez que estaban entrando en la tierra prometida, le ordenó a tomar 12 piedras del río Jordán y levantar un monumento en Gilgal. ¿Para qué? Para que ellos recordaran siempre que había sido Dios quien los había sacado de Egipto, quien había sido Dios quien los había cuidado y quien había sido Dios quien los había ahora metido en la tierra prometida. Y eso le debían decir también a sus hijos. Y el autor de los Hebreos entiende ese bien de parte de los recuerdos. Él sabe que estos hermanos necesitan ser fortalecidos en medio de sus dudas. Él sabe que ellos necesitan resistencia espiritual. Y una de las armas que él desea mostrarle a estos creyentes para mantenerse firmes en su fe es el recuerdo. Y noten cómo inicia el versículo 32. Pero traed a la memoria. Y lo primero que deseo mostrarles es ese pero que tenemos ahí. Porque con ese pero el autor está contrastando a estos hermanos a los cuales se está dirigiendo con aquellos apóstatas. Pero los apóstatas pueden esperar la condenación de parte de Dios, pero ustedes esperan algo distinto. De los apóstatas se esperaba abandonar su fe, pero de ustedes se espera algo distinto. Él está convencido de que estos hermanos son creyentes. En Hebreos 6:9, recuerden, él les dijo, después de aquella advertencia, en Hebreos 6:9 les dice, pero en cuanto a vosotros, oh amados,
estamos persuadidos de cosas mejores. Ese pero aquí él introduce eso, la distinción entre estos hermanos y los apóstatas. En el versículo 39 vuelve a decir, pero nosotros, él se incluye ahí con ellos, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que perseveran. Lo que el autor desea es que estos creyentes traigan a la memoria los días pasados. Literalmente esa palabra, traer a la memoria, es recordar, pero no es un recuerdo superficial, sino es un recuerdo como lo que alguien hace para reconstruir, por así decirlo, eventos en el pasado de nuestras vidas. ¿Cómo fue exactamente que sucedió tal y tal cosa? Reconstruir cuidadosamente, recordar cuidadosamente las cosas en el pasado. Ese mismo término lo usó Marcos para hablar de Pedro. Y el gallo cantó la segunda vez, entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto lloraba. Lo que Pedro hizo al cantar el gallo no fue recordar superficialmente lo que Jesús le había dicho, no. Cuidadosamente reconstruyó los eventos en su cabeza cuando él estaba parado frente al Señor Jesucristo, jurándole lealtad. Jamás te negaré, jamás te abandonaré, por ti daré mi vida. Y después escuchó la profecía del Señor que le dijo: no, tú me negarás. Cuando recordó cuidadosamente aquello, lloró. Ese es el mismo término, lo mismo que el autor deseaba que estos hermanos hicieran. Si ellos querían permanecer firmes, lo que debían hacer era recordar cuidadosamente los días pasados. Ahora, ¿a qué se refiere el autor específicamente? Bueno, los días pasados que vinieron poco tiempo después, dice, de haber sido iluminados. A lo que el autor se refiere con ese término es a su conversión. Al tiempo que ocurrió después de ellos haber sido convertidos, regenerados, salvados por el poder del Espíritu Santo y el Evangelio. Cuando ellos abrieron sus ojos a la luz, escucharon la voz del Señor. Cuando fueron trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. Cuando Dios resplandeció en sus corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Es eso a lo que el autor se refiere? Que ellos recuerden aquellos tiempos que pasaron poco tiempo después de haberse convertido. En ese tiempo es el que el autor desea enfatizar el recuerdo de estos hermanos. No cuando sus vidas eran fáciles, cuando estaban en el mundo, corriendo en la misma corriente del mundo. No, cuando iban contra corriente, contra el mundo. Cuando sus vidas eran difíciles por causa de su fe. Él sabe que aquel recuerdo les iba a ayudar mucho en el tiempo presente y por eso desea que recuerden aquello. ¿Y qué había pasado en aquellos días? ¿Qué había pasado en la vida de estos hermanos en aquel tiempo poco después de su conversión? Primero, noten lo que les recuerda el autor: sostuvieron gran combate de padecimientos. Literalmente en aquellos días, por la gracia de Dios, ellos habían resistido, habían perseverado, se mantuvieron firmes como soldados que mantienen la línea de batalla a toda costa en medio de un gran combate. Y esa palabra combate es de la cual nosotros obtenemos la palabra atleta. Ellos sostuvieron un gran reto, gran lucha, una gran competencia de padecimientos. Literalmente sufrieron angustias terribles, trauma emocional, eso es lo que implica ese término, padecimientos. Y en medio de todas esas cosas ellos habían permanecido firmes, perseverando. Habían mantenido sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza como cristianos, a pesar de haber sido hechos espectáculos, les dice el autor. A muchos de ellos los habían tomado sus enemigos, los judíos, quizás algunos de los apóstatas también, y los habían puesto para ser hechos burla de todos los hombres, para ser golpeados por los hombres por causa de su fe, para ser avergonzados públicamente. Habían sido expuestos a burlas y reproches, a vituperios y tribulaciones. Esa palabra tribulación significa opresión, oprimir algo.
A muchos los difamaron públicamente por su fe, los avergonzaron, los acusaron falsamente, como hizo Nerón con aquellos cristianos cuando los acusó de haber quemado Roma. Y todo por causa de su fe. Pero ¿qué había pasado? ¿Qué pasó con ellos cuando estaban experimentando todas esas cosas? En lugar de abandonar su fe y volver al judaísmo, se mantuvieron firmes. Firmes. A pesar de haber sido golpeados por su fe, acusados públicamente, falsamente, se mantuvieron firmes en aquellos días. Muchas de las mismas cosas que estaban experimentando ahora en el presente y que los estaban poniendo a ellos ahora a dudar, era lo mismo que habían experimentado antes. Pero antes permanecieron firmes. ¿Qué debían hacer ahora? Mantenerse firmes. Recordar entonces lo que había sucedido en aquel tiempo y cómo habían respondido ellos con fe sería de gran utilidad para estos hermanos ahora. Segundo, llegaron a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. En aquellos días también habían llegado a ser compañeros, dice el autor, de los que estaban sufriendo igual que ellos. Literalmente ese término compañeros viene del término koinonía, que significa participar. Lo que ellos estaban haciendo era participar de las mismas cosas que estaban experimentando aquellos que estaban sufriendo. Cuando un cristiano estaba siendo avergonzado, difamado, golpeado, objeto de burlas, reproches, ellos se paraban al lado y decían: yo sufro contigo lo mismo que tú. Golpéenme a mí porque yo también soy cristiano como él. Búrlense de mí porque yo como él soy cristiano también y amo al Señor Jesucristo. Eso es lo que el autor dice. Ellos fueron partícipes con los que estaban sufriendo. De lo mismo participaban. Su deseo era considerar al hermano. Eso es lo que estaban haciendo. Considerando al hermano y servirle al hermano de ejemplo. ¿Para qué? Para que todos juntos perseveraran en la fe. No solo él, no, que él no tuviera la capacidad de abandonar su fe. No, yo me pongo de tu lado. Estamos juntos en esto. Perseveremos en la fe. Y fue así como no solo profundizaron en su compañerismo, como profundizaron en su amor, sino como toda esa iglesia pudo perseverar en la fe juntos. Tercero, se compadecieron de los presos, dice el autor. Eso fue lo que ocurrió en el pasado. Se compadecieron de los presos. Es el mismo término que usó el autor para referirse al Señor en Hebreos 4:15, cuando dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Literalmente ellos habían mostrado simpatía con los presos, por aquellos que habían sido echados en la cárcel por causa de su fe en el Señor Jesucristo. En aquellos días los prisioneros dependían de sus familiares o de sus amigos, o en este caso de sus hermanos en la fe, para sobrevivir en la cárcel. Si no, no tenían abrigo, no tenían comida ni nada y podían morir ahí. Estos hermanos, viendo a sus hermanos en la cárcel, les llevaban abrigo, les llevaban comida y quizás hasta palabras de exhortación bíblica para animarlos y mantenerlos firmes en la fe, para cuidar de ellos. Ellos sabían que hacer esto era lo mismo que hacerle esto al Señor Jesucristo. Ellos sabían lo que el Señor Jesús le había dicho a sus discípulos en Mateo 25. O cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti, y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Viendo a su hermano afligido en la cárcel, ellos sabían que hacer esto era como hacérselo al Señor. Y lo increíble era que haciendo esto ellos mismos se estaban exponiendo a la cárcel. Usted está visitando a ese que dice ser cristiano. ¿Usted es cristiano también? Sí. Bueno, entonces ellos estaban exponiendo a ser echados también en la cárcel por amar a sus hermanos, por exhortarlos a la fe. Pero tal era su fortaleza espiritual, tal la fortaleza de su fe, que así hicieron sin importarles nada en el pasado. Cuarto, dice el autor, sufrieron con gozo el despojo de sus bienes. Literalmente ellos aceptaron
Abrían sus puertas para permitir que los romanos entraran en su casa y se llevaran todo lo que tenían. Sus mesas, sus sillas, su ropa, sus alimentos, todo lo que tenían se lo llevaron por causa de su fe. Y ellos aceptaron eso. Y lo hacían porque ellos creían en lo que el Señor Jesús les había dicho. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos. Así era como ellos en el pasado aceptaron el robo de sus bienes. Con gozo. Con gozo. Un incrédulo, hermanos, puede tolerar el mal que llega a su vida. Puede tolerarlo, pero jamás podrá gozarse en medio de ellos. El gozo en medio de la aflicción es una virtud total y completamente cristiana. ¿Y por qué se gozaban en medio de todo esto estos hermanos? Noten lo que dice el autor al final del versículo 34. Teniendo muy claro que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. La razón por la cual estos hermanos estaban gozando en medio de todo eso que estaban pasando era porque ellos sabían que las cosas que tenían en este mundo, las cosas de este mundo, no valen absolutamente nada cuando las comparamos con las cosas que tenemos en el cielo. De nuevo, Mateo 5:12, el Señor le dijo a sus discípulos: gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos. Los tesoros de la tierra se corrompen por la polilla y el orín y pueden ser robados, como les sucedió a ellos. Pero como dijo el Señor en Mateo 6:19, el tesoro que nosotros los cristianos tenemos en los cielos ni se corrompe, nadie nos los puede robar y nadie nos lo podrá quitar nunca jamás. Porque es un regalo de Dios para nosotros, su pueblo. Pedro y Juan, después de que fueron perseguidos por predicar el Evangelio, dice Lucas en Hechos 5:41, salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Es por eso que el cristiano sufre todas las cosas. Es por eso que, como dijo Pablo, también nos gloriamos en nuestras tribulaciones. Porque la realidad es que como creyentes, por causa de nuestra fe, tenemos en los cielos una herencia infinitamente mejor e infinitamente más perdurable que cualquier cosa que podamos tener en esta vida. Nadie, hermano, nos podrá quitar nosotros nuestra fe, nuestra esperanza y nuestro amor. Nadie. Pablo le dijo a la iglesia en Roma: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Es esa herencia y esa gloria lo que nadie nos podrá quitar jamás. Hércules Collins, un pastor bautista particular que estuvo preso por años en la cárcel por ser bautista, y uno de los más grandes representantes de nuestra fe, escribiéndole a sus hermanos prisioneros, les dijo: amados, una cosa es leer las promesas y otra cosa es confiar en Dios por ellas y experimentar la verdad de ellas. Algunos pueden decir: así como hemos escuchado, así hemos visto en la ciudad de nuestro Dios. Las promesas que Dios le ha hecho a prisioneros, considerarlas es confortable. Dios no despreciará a sus prisioneros, a pesar de que los hombres lo puedan hacer. Dios les honrará a aquellos que le honran a Él. Los suspiros de los prisioneros serán escuchados y Dios se levantará para libertarlos de aquellos que los golpean. Dejen que los hombres y los demonios hagan lo peor que pueden hacer. Dios en su propio tiempo libertará a los prisioneros. Él hará justicia. Él se vengará por su pueblo. Una de las maneras entonces en las que el autor deseaba que estos creyentes perseveraran en su fe era recordando la obra de gracia de Dios en sus vidas en el pasado, justo después de haber sido convertidos. Que recordaran cómo Dios había sido fiel para con ellos, sus hijos.
recordando cómo el Espíritu Santo los había preservado a ellos fieles a Dios, firmes en su confesión del Señor Jesucristo en medio de un mundo que los estaba afligiendo. Cómo el Espíritu Santo los mantuvo a ellos considerándose unos a otros en amor, provocándose a las buenas obras. Recordar cómo Dios había sido fiel en el pasado sería clave para estos hermanos en el presente. Y eso es lo que el autor deseaba para esta congregación. Ese recuerdo les serviría a ellos como un reto ahora, en el presente, pero sobre todo como un recordatorio del poder de Dios para sostenerlos y cuidarlos en el pasado. Y de lo que podría hacer Él por ellos ahora. Y de lo que estaba haciendo por ellos, Dios por ellos ahora. Debían recordar. ¿No es Jesús el mismo ayer, hoy y siempre? Eso es lo que implican las palabras del autor. ¿No es Jesús el mismo ayer, hoy y siempre? ¿Qué tienen que hacer? Perseverar. Hoy. Si ayer Él fue fiel con ustedes, hoy lo será también. Y mañana también. Perseveren. Ahora, ¿cuál es la otra manera que dice el autor que el creyente persevera en su fe? El autor dice que el cristiano persevera en la fe respondiendo en el presente. El puritano Thomas Watson escribió lo siguiente: los cristianos no alcanzamos la perseverancia cuando nos sentamos quietos y no hacemos nada. No es lo mismo con nosotros como con los pasajeros en un barco, quienes son llevados al final de su viaje mientras se sientan quietos en el barco. O como ocurre con los nobles, quienes reciben sus dividendos sin su esfuerzo o trabajo, sino que nosotros alcanzamos la salvación en el uso de medios, como un hombre llega al final de una carrera corriendo o a una victoria luchando. Y esto es precisamente lo que dice el autor a los Hebreos. El creyente persevera en su fe, no quedándose quieto, no diciéndose a sí mismo: Dios es soberano, aquí voy a quedarme. Dios hará lo que Él quiera hacer, yo no tengo que hacer nada. Sino respondiendo en el presente con la lucha, con la perseverancia, manteniéndose firme en su fe. Versículos 35 al 39. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Lo que estos hermanos debían tener claro es que para el cristiano las aflicciones no son cosa del pasado, sino que por el contrario es lo que caracteriza nuestra vida como cristianos. Como le dijo el Señor Jesús a sus discípulos: acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. El verdadero peligro no estaba en las aflicciones para estos hermanos. El verdadero peligro estaba en abandonar su fe, en quedarse quietos sin hacer nada ahora que estaban siendo afligidos. Ese es el verdadero peligro, en quedarse dudando. Por eso le dice el autor en el versículo 35: no perdáis vuestra confianza. Literalmente el llamado del autor es que en medio de todas esas aflicciones, estos hermanos no debían deshacerse, no debían desechar su confianza. ¿Su confianza en quién? En el Señor Jesucristo. No solo debían recordar lo que Él había hecho por ellos en el pasado, sino que debían creer ahora que Él era fiel para con ellos. Y que Él les daría a ellos todo lo que les había prometido en el futuro. Tiene grande galardón, un gran premio, una gran recompensa. Mateo 10:22, el Señor dijo: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. ¿Cómo debían responder estos hermanos entonces en medio de las aflicciones presentes?
con paciencia. Versículo 36, porque os es necesaria la paciencia, para que haciendo la voluntad de Dios, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Esa palabra paciencia literalmente significa perseverancia, resistencia, constancia, firmeza. El autor estaba viendo, esto es lo que ustedes necesitan, perseverancia. Os es necesaria la perseverancia, os es necesaria la constancia, os es necesaria la firmeza hoy. ¿Por qué? Porque la estaban careciendo. En lugar de abandonar, en lugar de dudar, en lugar de pensar en desechar su fe, debían mantenerse firmes, perseverando ahora. Respondiendo con perseverancia hoy. Lo que debían hacer ahora era, como lo hicieron en el pasado, continuar resistiendo al mundo, continuar creyendo en el Señor Jesucristo, continuar confiando en Él, sabiendo que Él había sido bueno en el pasado y que lo sería hoy. Pero lo que le correspondía a ellos era perseverar. Ellos no debían quedarse quietos, no debían perseverar en esto. Mantenerse haciendo esto, creyendo, confiando, no dudando, no desechando su confianza, no, mantenerse creyendo, confiando en el Señor. Perseverando, dice el autor, haciendo la voluntad de Dios. Es decir, ¿cómo? ¿Qué? Viviendo cristianamente, viviendo vidas consistentes con el Evangelio, en santidad, en fe, manteniéndose confesando al Señor Jesucristo, amando a sus hermanos. Pero sobre todo hacer esto en medio de sus sufrimientos. Esa es la voluntad de Dios para el creyente. ¿Qué dijo el apóstol Pedro en su primera epístola? O en su segunda epístola, perdón. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. ¿Ustedes creen que la vida cristiana es fácil? Se están extrañando. ¿Qué es esto tan extraño? Estas aflicciones que pasan en mi vida. ¿Por qué se extrañan? Eso es lo que debe caracterizar la vida del cristiano, viviendo en un mundo malo. Sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Y debido a que esa es la voluntad de Dios, que vivamos cristianamente, perseverando, continuando creyendo, haciendo la voluntad de Dios en nuestras vidas, en medio de nuestras aflicciones en este mundo, podremos obtener lo que al final nos fue prometido por Dios: la gloria. Y es interesante cómo el autor ilustra esta verdad que les ha dicho a ellos, esta necesidad de perseverar en la fe. Porque con el fin de demostrarle a esta congregación que eso es lo que Dios ha siempre requerido de su pueblo, es decir, que se mantengan firmes en medio de sus aflicciones, haciendo su voluntad en medio de su vida. El autor cita al profeta Habacuc. Como hemos visto, este autor es un gran conocedor de las Escrituras. Y él sabía que originalmente Dios le había dado esa profecía a Habacuc cuando el profeta se estaba quejando delante de Dios de los avances de la injusticia en medio de Israel y del sufrimiento que estaban experimentando los justos ahí. En el capítulo 1 escribió Habacuc esto: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Eso es lo que estaba viendo Habacuc. Y la respuesta de Dios a esas interrogantes de Habacuc son estas que cita el autor en Habacuc 2, 3 y 4.
Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará más. El justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. La aplicación que el autor le da a esa cita en Habacuc es la siguiente: ciertamente el impío asedia al justo. Ciertamente los impíos los están asediando a ustedes, hermanos. Ciertamente la justicia está siendo torcida, y los justos, es decir, ustedes, sufren por causa de tanta maldad. Ustedes han experimentado burlas, tribulaciones, están siendo hechos espectáculo, muchos están en la cárcel, a muchos de ustedes les han robado todo y les han despojado de todos sus bienes. Pero el que ha de venir vendrá, y no tardará. Ese Mesías prometido no se tardaría en venir a ellos a darles la promesa. ¿Qué debía hacer el profeta Habacuc en medio de tal cosa? En medio de lo que estaba viendo él en sus tiempos en Israel. Perseverar en la fe. Eso es lo que Dios le dijo a Habacuc. Todo eso que pasa, sí, usted persevere en la fe. Esa es la clave de la perseverancia cristiana, la fe. Esto es lo que debían hacer estos hermanos también en Roma, sabiendo que Cristo viene a hacer justicia y a recompensar a su pueblo, y que Él no se tardará. Lo que debe hacer el justo es vivir por fe, vivir su vida día a día con fe, no retroceder, no alejarse, no huir, no desechar su fe, sino perseverar en ella, vivir por fe. Pablo cita al mismo profeta Habacuc en Romanos 1:17, ¿recuerdan? Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Ahora, la aplicación de Pablo a los romanos es diferente, porque Pablo está hablando de esa justificación, de esa fe que justifica al impío. Pero el autor de los Hebreos está hablando de esa fe, está usando esa cita para aplicarla para la vida diaria del cristiano. El cristiano ciertamente es justificado por fe nada más, sin obras. Pero ese mismo cristiano vive su vida día tras día por fe, perseverando en esa fe. Y el autor aquí nada más está haciendo la introducción a ese gran tema que viene en Hebreos 11. ¿Cuál tema? La fe. Esta es su introducción. Vemos la maestría y la destreza de este autor en cómo va desarrollando su sermón. Es por medio de la fe que el creyente vive su vida hoy, en el presente, respondiendo a esa fe ahora. Esa es la manera en la que el creyente permanece firme, sin dudar. Fue entendiendo aquella verdad que Dios le reveló a Habacuc, que el profeta dijo esto en Habacuc capítulo 3. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, aunque me las hayan robado todas, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Eso fue lo que entendió el profeta. Y lo mismo debían hacer estos creyentes en Roma, siendo afligidos por sus contemporáneos judíos, siendo objetos de burlas, abusados por el gobierno, habiendo sido despojados de todos sus bienes. Ellos debían responder ahora con fe, permaneciendo firmes, perseverantes, sabiendo que lo mismo que Habacuc, que el Señor es nuestra fortaleza, que el Señor es el Dios de nuestra salvación, que Él es fiel a su pacto y que Él nos ha prometido la gloria y nos la va a dar. Así perseveramos. Por lo tanto, es impropio para el creyente dudar. Impropio, es un pecado. Es impropio echarse atrás. Es impropio, obviamente, abandonar al Señor. Eso es lo que hacen los apóstatas. El creyente no hace eso, el creyente persevera en su fe.
Los apóstatas desagradan a Dios porque retroceden, pero el creyente agrada a Dios porque permanece firme, creyéndole a Él. Uno de los prisioneros que estuvo con Hércules Collins en la cárcel le dijo esto antes de morir, hablando del mismo pasaje en Habacuc: el vientre del profeta Habacuc tembló y sus labios se estremecieron escuchando de los juicios que vendrían sobre la congregación de los judíos. Y escuchen lo que dijo este prisionero: pero mi vientre tiembla y mis labios se estremecen pensando en la gloria que vendrá sobre la iglesia de Dios. En medio de la cárcel, acusado falsamente por su fe, este hombre estaba gozándose en eso, pensando en la promesa que Dios le había dado a él y a toda la iglesia, la gloria. ¿Cómo debían responder estos hermanos en el presente? De la misma manera que lo hizo el profeta Habacuc, de la misma manera como veremos en Hebreos 11, como lo hicieron todos los grandes hombres de la fe de la Biblia. Con fe. Después de haber sido iluminados, debían perseverar en la fe, creyéndole al Señor y creyendo en Él hasta el final. Donald Gray Barnhouse resumió la vida cristiana de la siguiente manera: no hay un pensamiento de yo puedo tolerarlo. El pagano, en una apagada desesperanza, se inclina a lo inevitable. El cristiano acepta el sufrimiento sabiendo que Dios lo está llevando por medio de él a la gloria, y de la esperanza del pasado a la esperanza del futuro. Él ve la conexión corriendo en medio de su sufrimiento como un cordón que lo ata todo junto. Su vida es como los turbulentos rápidos de un río, pero él sabe que ese río viene de una calmada fuente y está fluyendo a un calmo océano. En este conocimiento el cristiano tiene una firme paz. Esa es la vida cristiana. Como le enseñó el Señor a sus discípulos, como lo hicieron ellos a las iglesias en el primer siglo. La vida del cristiano en este mundo se caracteriza por la aflicción, enfermedades, cáncer, ser echados del trabajo, burlados, oprimidos, golpeados, acusados de estúpidos, ignorantes, intolerantes. Eso es lo que caracteriza nuestra vida si estamos viviendo cristianamente. Es necesario que a través de muchas tribulaciones, le dijo Pablo a las iglesias en Listra, Iconio y Antioquía, entremos en el reino de Dios. Contrario a las falsas enseñanzas de los maestros de la prosperidad en muchas iglesias, lo que todo verdadero cristiano puede estar seguro en esta vida es de la aflicción. Por lo tanto, si hay algo importante de entender para nuestra vida, es lo que tenemos que hacer y de nuestra necesidad de perseverar en la fe. Porque ninguno de nosotros creo estamos sufriendo lo que sufren hoy muchos cristianos. Pero eso vendrá, hermanos. Y debemos perseverar en la fe si queremos ser hallados fieles en aquel día. Lo que deseo hacer ahora para finalizar es preguntarnos lo siguiente: ¿qué debemos hacer nosotros con este texto? ¿Cómo debemos aplicarlo a nuestras vidas? Deseo proveer por lo menos 3 maneras. Primero, ¿cómo aplicar esta verdad nosotros como iglesia local? Dios nos está llamando a la Iglesia Bautista Reformada de los Lagos a ¿qué? A perseverar en la fe como iglesia en este texto. Y lo debemos hacer primero recordando lo que Dios ha hecho por nosotros en el pasado, lo que Dios hizo por nosotros en el pasado. Solo quiero recordarnos a nosotros e informarle quizás a los que no sepan lo que Dios ha hecho por nosotros aquí. Para los que no conocen nuestra historia, esta iglesia tuvo por muchísimos años a un gran siervo del Señor.
Pastor Steve Henning, que no solo fue un ejemplo para muchos de nosotros de amor por Cristo, amor por la iglesia, sino que también fue un instrumento de Dios maravilloso para fortalecer esta iglesia en la palabra de Dios. Y Dios lo usó grandemente. Fue un hombre estudioso de la palabra, fiel al evangelio, poderoso en el púlpito. Pero Dios en su sabiduría decidió llevárselo a sus 45 años. Y lo que pudo haber sido un desastre para cualquier otra iglesia en la que muere su pastor y termina dividiéndose la iglesia, termina desapareciendo la iglesia, Dios mostró su fidelidad hacia nosotros en perseverarnos fieles a Él y fieles amándonos unos a otros. Eso hizo Dios en el pasado. En medio de tal tragedia para nosotros como humanos, Dios mostró su gran amor y su misericordia hacia nosotros. No solo nos mantuvo unidos, sino que nos mantuvo aún confesando al Señor, perseverando en la fe, y poco a poco nos fue edificando, no solo espiritualmente, sino también numéricamente, como es claro, vemos ahora. Proveyó varones a una iglesia que estaba constituida prácticamente de mujeres casadas, en su mayoría casadas con incrédulos. Proveyó matrimonios cuando los que habían podían ser contados con la palma, con una mano. Proveyó hermanos hambrientos de la palabra de Dios. Proveyó más pastores, más diáconos. Y nos ha provisto hasta el día de hoy un púlpito fiel a su evangelio. Ciertamente el día de hoy nosotros como iglesia no estamos pasando aflicciones como las que vivimos en el pasado, pero debemos estar seguros de una cosa: vendrán. Por lo tanto, recordando nosotros la fidelidad de Dios hacia nosotros en el pasado, nuestra responsabilidad hoy en el presente es continuar perseverando en la fe, porque esas aflicciones vendrán a nosotros. Satanás buscará atacarnos, el pecado entre nosotros buscará destruirnos, el mundo buscará que retrocedamos. Pero nuestro deber es mantenernos firmes como iglesia local, firmes confesando las doctrinas que creemos, enseña la Escritura, perseverando en la oración para que Dios en su sabiduría nos dé todo lo que necesitamos: las fuerzas, sabiduría, discernimiento, amor, bondad, misericordia, fe, esperanza, para soportar aquellas aflicciones que vendrán. Si queremos atender correctamente el llamado de Hebreos 10, nuestro deber es continuar siendo una iglesia cada vez más fiel en oración, hermanos. ¿Cuándo vamos a orar? Les pregunto a los miembros, ¿cuándo vamos a orar juntos como iglesia? ¿Cuando vengan las aflicciones? ¿O desde ya? Desde ahora. Esta iglesia debería ser fiel a los cultos de oración los miércoles, porque sabemos las cosas que nos vendrán. ¿Cómo estaremos fuertes aquel día como iglesia si no estamos orando juntos? Hermanos, debemos entender que el llamado es a esto: a perseverar en la fe, a perseverar en la oración, a perseverar creyendo en el Señor como iglesia. Mantengámonos unidos entonces, creciendo en la fe, en el amor, en la confianza. Segundo, ¿cómo aplicar esta verdad individualmente? El día de ayer el pastor Ronnie compartió en Facebook la historia de este himno que cantamos ahora: he decidido seguir a Cristo. Resulta que dice la historia que en la India, en una villa en la India, una familia de hindúes conoció al Señor, fueron convertidos. Un tiempo después ya los otros pobladores de la villa se dan cuenta que ellos han dejado el hinduismo y han abrazado el cristianismo. Y un día entran a su casa, los toman a todos y se los llevan a una plaza cerca de ahí. Y uno de los líderes de esa turba le dicen al hombre que renuncie a su fe.
Y lo que hace ese hombre es empezar a cantar un himno que él había escrito poco tiempo después de su conversión. Y él empieza a cantar: he decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Los hombres tomaron a sus hijos o hijas y los mataron. Una vez más toman a su esposa y le dicen: renuncia a su fe. Y el hombre siguió cantando: he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Mataron a su esposa. Le dieron una última oportunidad: renuncia a su fe y salve su vida. Y él siguió cantando: he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Y lo mataron. Pero Dios no dejó ese testimonio poderoso. Y lo que ellos quizás habían hablado en medio de esa villa, porque ¿cómo supieron que ellos eran cristianos? Si no era que ellos andaban evangelizando a los demás. ¿Ustedes creen que el Señor salvó ahí de la nada? No, ellos habían predicado el evangelio a esas personas ahí, por eso supieron que eran cristianos. Y esa predicación que ellos hicieron tiempo atrás dio fruto, y Dios salvó a muchos ahí en esa villa. Y dicen que hasta el líder de esa turba se convirtió al Señor. Muchos de nosotros no estamos en tal situación como viven los en Irán, en Irak, en Palestina. Nuestras oraciones, hermanos, nos revelan que no estamos en la misma situación. Oramos por carros, por trabajo, por viajes. Para muchos nuestra visión de la vida cristiana está muy alejada de la realidad bíblica. Por eso no oramos. Pues hemos perdido esa perspectiva, esa cosmovisión cristiana de que estamos en una guerra, de que debemos mantenernos firmes ahora o corremos peligro, de que debemos continuar luchando ahora o corremos peligro. ¿Cómo perseveramos nosotros en nuestra lucha contra el pecado, contra el mundo y la mundanalidad? ¿Cómo estamos perseverando contra esas cosas? ¿Nos estamos dejando llevar por eso? ¿Cómo estamos perseverando en la oración y en la ampliación de nuestro conocimiento de la palabra de Dios? ¿Qué es lo que nos va a hacer fuertes espiritualmente para ese día que viene de aflicción a nuestras vidas? El pastor Steve fue un ejemplo de alguien que, habiendo entendido el evangelio, habiendo tenido un gran conocimiento de la palabra, pudo estar firme y gozoso en medio de ese cáncer que le consumió su vida. Tenemos una hermana que está también firme en el Señor ahora, teniendo lo que tiene, porque ella ha sido fiel al Señor, se ha expuesto a su palabra fielmente, la lee fielmente, y es una hermana que ora. Aprendamos de ellos. Si hasta el día de hoy nosotros continuamos siendo cristianos, no es por nuestra propia fortaleza, sino por la gracia de Dios. John Piper decía que no solo la conversión es un milagro, mantenerse cristiano es un milagro de Dios. Si usted es un cristiano hoy, por la gracia del Señor, y usted es mantenido un cristiano por la gracia de Dios. Él le ha permitido a usted esas aflicciones que han venido a su vida, o va a permitir esas aflicciones que vendrán a su vida. ¿Para qué? Para que usted persevere como cristiano, para que usted sepa que Él es fiel a usted. Para eso permite el Señor esas aflicciones, para que veamos cómo Él es fiel a nosotros, cómo nos sostiene, cómo nos cuida en medio de todas esas cosas, para que le amemos más, para que crezcamos en la fe. Cuando venga el pecado, entonces que nosotros podemos decir: he decidido seguir a Cristo. Cuando venga la tentación, que nosotros podemos decir: he decidido seguir a Cristo. Cuando el mundo quiera que retrocedemos y dejemos de confesar al Señor y abandonemos nuestra fe, que nosotros digamos: he decidido seguir a Cristo. Pero para eso necesitamos estar fuertes espiritualmente. Y para estar fuertes tenemos que ser fieles a la iglesia, a la exposición de la palabra, a nuestras lecturas privadas, a la oración. Fieles a eso. Si no, cuando aquel día venga, vamos a caer, y grande será la ruina. Perseveremos entonces.
Ahora, ¿cómo aplicar esta verdad si usted es un incrédulo, si usted no es creyente? Hebreos 11 cita una profecía de cientos de años antes al primer siglo. Habacuc dijo esto: porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. ¿De quién estaba hablando el profeta Habacuc? Del Señor Jesucristo. Pero no estaba hablando de su primera venida, estaba hablando de la segunda venida del Señor, cuando Él vendría a hacer justicia, a recompensar a su pueblo. En los tiempos del apóstol Pedro, cuando él escribió a las iglesias en su segunda epístola, muchos estaban burlando a los cristianos. Le decían: ustedes dicen que Cristo no va a venir, no sean tontos. Pero Pedro le dijo a la iglesia que Él no se tardaría, Él ciertamente vendría. Él no se tarda. Para Él un día son como 1000 años. El propósito de su tardanza, no es su tardanza, porque Él no se tarda, Él vendrá el día que Él se ha propuesto. El propósito de que no ha venido aún es porque Él está salvando aún personas de sus pecados. Y hasta que no se salve el último de los elegidos, Él no vendrá. Por eso usted ahora tiene esperanza, porque Él está dando tiempo a usted de arrepentirse y creer el Evangelio. Que usted vea que usted ha pecado contra Dios y que necesita su perdón si va a ser reconciliado con Él y si va a no ir al infierno. Pero este es el tiempo, porque Él vendrá y no se tardará. Su deber ahora es ver su vida, analizar cómo es que usted ha andado en su vida. Si usted es cristiano, inclusive, o si usted dice ser cristiano, y ha estado aquí por años, examínese cómo anda su vida. El Señor va a venir, no se engañe. Arrepiéntase y crea en el Evangelio. Solo así usted obtendrá la vida eterna, si no irá al infierno. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Perseveremos en la fe. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias por tu palabra. Pero sobre todas las cosas que queremos reconocer ahora en este momento de oración es reconocer tu bondad y tu fidelidad para nosotros, tu pueblo. Cómo tú nos has guardado en el pasado y nos estás cuidando aún hoy. Oh Señor, que tu evangelio obra en nuestras vidas de tal manera para cambiarnos, para hacernos creyentes más fieles a ti, para hacernos hijos tuyos que deseen perseverar en esa fe que tú nos has dado cada día más, para ser una iglesia fiel, una iglesia que ora, una iglesia que recibe tu palabra y que decide aplicarla correctamente. Oh Padre, cuídanos en medio de las aflicciones presentes y de las aflicciones futuras. Guárdanos como iglesia. Guarda el candelabro que has puesto aquí. Pero sobre todas las cosas, Señor, si hay alguien aquí que ha estado aquí por años y está engañado, Señor, convéncelo hoy de su condición espiritual y sálvale. Así como pedimos por aquellos que quizás han venido hoy, que tú has traído hoy aquí, que no conocen al Señor Jesucristo, que tú les salves hoy para tu gloria. En el nombre de Jesús oramos. Amén.